En el centro, una joven de cabellos oscuros, Mariana Valdés, permanecía de rodillas con las manos atadas. El sol caía como un martillo ardiente sobre la plaza de San Miguel de las Rocas. El aire olía a polvo, sudor y miedo contenido. Frente a ella, su padre, don Esteban, levantaba el látigo con furia. Cada crujido cortaba el silencio como un trueno. La multitud observaba con ojos de piedra. Hombres endurecidos por años de obediencia, mujeres con el rostro inclinado por costumbre. Mariana apretaba los labios. No temía al dolor, sino a la vergüenza de ser tratada como mercancía frente a todos. Y cuando el látigo descendió sobre su espalda, supo que ese instante marcaría su destino para siempre. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. El día había comenzado como tantos otros en el pueblo. Los vendedores pregonaban el maíz tostado, los niños corrían descalzos entre los puestos y las campanas de la iglesia repicaban con la monotonía de siempre. Pero aquella jornada de 1857 no sería olvidada jamás. Todo se había desatado cuando don Esteban, con voz grave y gesto de autoridad, anunció en plena plaza que su hija sería entregada en matrimonio a don Hilario Cordero, un hacendado enfermo, rico en tierras pero pobre en alma. Para Esteban, aquello significaba ascenso social. Para Mariana, era la condena de una jaula sin llave. La joven, con el corazón en llamas, alzó la voz en medio del mercado. Jamás seré la esposa de un hombre al que no amo. Prefiero morir sola antes que vivir encadenada. Las palabras resonaron como un golpe seco contra la hipocresía colectiva. Un murmullo se extendió. Algunas mujeres se persignaron, otros hombres fruncieron el ceño, incapaces de creer que una muchacha osara hablar así. Don Esteban enrojeció, más por la humillación que por la rebeldía. La sangre de su orgullo hervía. Sin vacilar, tomó a su hija por el brazo y la arrastró hasta el centro de la plaza. Ordenó silencio. Y con la mirada dura de quien cree poseer no solo tierras, sino también vidas, alzó el látigo. El primer azote desgarró el aire. Mariana no gritó. Sus labios sellados se convirtieron en su protesta más poderosa. Cada golpe caía no solo sobre su piel, sino sobre el eco de su valentía. En la multitud, algunos apartaban la mirada, pero nadie se atrevió a intervenir. En San Miguel, la voluntad del Padre era ley. Mariana sabía que no luchaba solo contra Esteban, sino contra un pueblo entero que veía en la obediencia femenina la garantía de su orden. Y sin embargo, permaneció erguida. En sus ojos brillaba algo que el látigo no podía arrancar: dignidad. La tensión crecía como un nudo invisible. La escena se tornaba insoportable, pero ninguno de los presentes dio un paso al frente. El dolor ardía en su espalda, pero en su interior nacía una certeza: ese castigo no la doblaría. Al contrario, estaba encendiendo una chispa que pronto se convertiría en fuego. Las voces comenzaron a circular en la multitud. Unos murmuraban que la joven había enloquecido, otros que la deshonra debía apagarse de inmediato. Sin embargo, en lo más profundo de la plaza, un par de ojos oscuros observaban con atención. Eran ojos que habían visto guerras y derrotas, un testigo invisible que todavía no había mostrado su rostro. Don Esteban, jadeante, levantó de nuevo el látigo. En su mente no se trataba ya de imponer disciplina, sino de vengar la afrenta pública. El orgullo herido era más pesado que cualquier deber de padre. La tensión alcanzó su punto máximo, el silencio antes de la tormenta. En ese instante, Mariana levantó la mirada. Su voz, aunque débil por el dolor,
salió clara y firme. «No soy tu moneda, padre. No soy tuya». El murmullo se volvió rugido. El desafío había sido completo. Y sin que nadie pudiera preverlo, aquella frase marcaría el inicio de una cadena de sucesos que cambiaría el destino de todos los presentes. Las campanas de la iglesia repicaron de nuevo, como si el propio aire presintiera lo inevitable. La rebelión de una mujer había comenzado, y San Miguel de las Rocas jamás volvería a ser el mismo. El sol de la tarde comenzaba a descender, pero su luz seguía quemando las piedras de la plaza de San Miguel de las Rocas, como brasas encendidas. La multitud permanecía en silencio, atrapada entre la fascinación morbosa y el miedo a intervenir. El látigo de don Esteban silbaba en el aire y caía sobre la espalda de su hija. Cada azote resonaba no solo en la piel de Mariana, sino en la conciencia de todos los presentes. Ella resistía erguida, con los labios apretados, aunque la sangre se mezclaba con el sudor que descendía por su cuello. En su mirada había un desafío que desarmaba al mismo verdugo. No había sumisión, sino un fuego inextinguible. Y ese fuego empezaba a incomodar a quienes lo presenciaban, pues les recordaba su propia cobardía. Fue en medio de esa tensión insoportable cuando un niño pequeño irrumpió en la escena. Nicolás, mestizo de rostro moreno y pies descalzos, corría detrás de una pelota de trapo improvisada. No midió sus pasos y al chocar contra las botas de don Esteban, cayó al suelo con un golpe seco. El comerciante, ya enardecido por la rebeldía de su hija, descargó toda su furia contra el niño, lo levantó bruscamente por el brazo y con la otra mano lo golpeó como si no fuese más que un objeto molesto en su camino. El niño gritó de dolor, intentando liberarse, mientras la multitud permanecía inmóvil. Nadie se atrevió a detenerlo. Mariana, al ver aquello, sintió que la rabia superaba cualquier herida en su espalda. Sin pensarlo, se interpuso entre el látigo y el cuerpo frágil del pequeño. «¡Basta, padre! ¡Es solo un niño!», exclamó, con una voz tan firme que partió el aire como un campanazo. El cuero descendió, y esta vez se clavó en la piel de Mariana. El niño, protegido por el cuerpo de la joven, cayó al suelo, con lágrimas resbalando por su rostro sucio. El pueblo contuvo la respiración. Nadie había visto nunca a una hija enfrentarse de ese modo a su propio padre. Don Esteban se quedó paralizado un instante, no por compasión, sino por el golpe a su orgullo. Que su hija lo desafiara públicamente, frente a todos, era un insulto que no podía tolerar. Su rostro enrojeció aún más, y escupiendo al suelo gritó: «Has deshonrado mi nombre, Mariana. Prefieres defender a los perros callejeros antes que honrar a tu sangre. Eres una vergüenza para esta casa». Los murmullos crecieron entre la multitud. Algunos hombres asentían en silencio, convencidos de que una mujer rebelde merecía el castigo. Varias mujeres, sin embargo, desviaban la mirada con lágrimas contenidas, como si en el dolor de Mariana reconocieran el suyo propio. Don Esteban levantó de nuevo el látigo. Sus movimientos ya no buscaban imponer autoridad, sino destrozar. Mariana, pese al dolor, permaneció frente al niño. No se movería, aunque el mundo entero se derrumbara. El pequeño Nicolás, aún temblando, la observaba con los ojos abiertos de par en par. En ese instante, su vida cambió para siempre. Comprendió que alguien estaba dispuesto a recibir golpes por él, algo que jamás había sentido. El silencio del pueblo se volvió pesado, insoportable. El sol descendía lentamente, tiñendo de rojo las piedras de la plaza, como si la sangre de Mariana se mezclara con la del día moribundo. Y entonces, desde una esquina del mercado,
surgió una presencia que hasta ese momento había pasado inadvertida. Unos ojos oscuros y penetrantes seguían cada movimiento. Eran los ojos de Takuma Esquivel, apache exiliado, que observaba con el ceño fruncido y los puños apretados. Él conocía demasiado bien el látigo. Lo había visto desgarrar la piel de su gente. Había escuchado los gritos de su esposa y de su hijo en la noche en que todo fue arrebatado. Cada golpe que caía sobre Mariana le atravesaba como si fuera en su propia carne. Nadie aún sabía quién era aquel hombre silencioso, ni lo que estaba a punto de hacer. Pero el aire cambió con su presencia, como si la plaza misma presintiera la tormenta que se acercaba. Mariana, exhausta y ensangrentada, levantó la mirada hacia el cielo encendido por el atardecer. Sabía que estaba cruzando una línea sin retorno. No podía volver atrás. Y aunque el látigo la desgarrara, había descubierto una verdad imposible de negar. Su voz ya no sería silenciada. Nicolás, escondido entre sus brazos, sollozaba en silencio. El pequeño no lo sabía, pero su destino quedaba unido al de aquella mujer, y pronto al del guerrero apache que se preparaba para dar el paso que lo sacaría de las sombras. La plaza, cubierta de murmullos y miradas cómplices, estaba a punto de convertirse en escenario de algo más grande que una humillación pública. Sería el lugar donde dos destinos quebrados se encontrarían para desafiar el poder de todo un pueblo. El aire de la plaza estaba cargado, como si el propio desierto hubiera contenido el aliento. El sol se hundía lentamente tras las montañas, bañando de tonos rojos y dorados los muros de adobe. Mariana, ensangrentada, cubría con su cuerpo al pequeño Nicolás, mientras don Esteban se preparaba para descargar un nuevo golpe. El látigo silbaba en su mano, ansioso de carne, y entonces una voz surgió desde la multitud, grave, firme, como un trueno que rompe la calma de la noche. No la mates con tu látigo, entrégamela a mí. Caminará conmigo, no como esclava, sino como sobreviviente. El murmullo que recorrió la plaza fue como un viento repentino. Hombres y mujeres giraron el rostro hacia la figura que emergía de las sombras de los puestos de mercado. El forastero avanzaba con paso lento, pero seguro. Era Takuma Esquivel, un apache de rostro curtido por el sol y cicatrices que narraban historias de guerra. Su mirada penetrante parecía atravesar a don Esteban, y en su porte había una mezcla inquietante de dignidad y amenaza. Los niños dejaron de correr, los vendedores callaron, y hasta las campanas de la iglesia parecieron detener su eco. El aire mismo se volvió más denso. Don Esteban bajó el látigo apenas unos centímetros, sorprendido por la osadía. Nadie, en todos sus años de dominio en San Miguel de las Rocas, se había atrevido a hablarle de ese modo. ¿Quién eres tú para entrometerte en los asuntos de mi casa?, escupió, con voz cargada de veneno. Takuma dio un paso más, y la luz del ocaso reveló las cuentas de hueso y las plumas que colgaban de su cabello trenzado. Su piel, endurecida por el desierto, llevaba el sello de un hombre acostumbrado a la intemperie y a la guerra. «No soy de tu casa ni de tu pueblo», respondió con calma, «pero no puedo ver a un hombre azotar a su propia sangre hasta matarla. Si tu orgullo necesita una ofrenda, toma mis palabras y deja que ella viva». Un murmullo inquieto recorrió a los presentes. Algunos hombres apretaban los puños, indignados por lo que consideraban una intromisión extranjera. Las mujeres se miraban entre sí, unas con temor, otras con un destello secreto de admiración. Don Esteban, enrojecido por la furia, levantó de nuevo el látigo. «Ella es mi hija, y yo decido su destino. No seré deshonrado por un perro apache».
Takuma no retrocedió. Su voz, aunque baja, se escuchó en cada rincón de la plaza. La deshonra no está en la hija que dice la verdad, sino en el padre que la vende como si fuera ganado. El golpe no llegó a caer. Por primera vez, don Esteban vaciló. Mariana, aún de rodillas, levantó lentamente la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Takuma, y en ellos no vio piedad, sino respeto. Era la primera vez que alguien la miraba no como a un objeto, sino como a una persona. Ese reconocimiento, silencioso y poderoso, atravesó su dolor como un bálsamo inesperado. El pequeño Nicolás, temblando, se aferró a su vestido. Percibía que algo estaba cambiando, aunque no entendía del todo qué significaba aquel hombre que desafiaba al látigo. La multitud aguardaba, expectante, como si asistiera a un duelo invisible. Doña Jacinta Montemayor, que observaba desde el borde de la plaza con su abanico cerrado, rompió el silencio con su voz aguda. No permitamos que un extranjero mancille nuestras leyes. Que se lleve a la muchacha es una afrenta contra el pueblo entero. Sus palabras avivaron las tensiones. Algunos hombres comenzaron a gritar que había que colgar al apache de inmediato, que era un sacrilegio permitirle hablar. Otros, en cambio, callaban, sintiendo que las palabras del forastero resonaban con una verdad incómoda. Don Esteban, dividido entre la furia y la conveniencia, bajó el látigo lentamente. No quería mostrar debilidad, pero tampoco deseaba un motín que cuestionara su autoridad. «Si tanto la quieres, apache, llévatela», dijo con desprecio. «Pero cuando el desierto la devore, no vengas a clamar contra mí». Un rugido colectivo recorrió la plaza. Nadie podía creer que un padre entregara a su hija de ese modo. Unos vieron en ello un acto de justicia, otros una deshonra insoportable. Takuma se acercó a Mariana, se inclinó, sin tocarla aún, y le dijo en voz baja, audible solo para ella: «Si caminas conmigo, no serás mi prisionera. Serás libre de elegir el rumbo, aunque nos persiga el mundo entero». Mariana sintió que la sangre aún caliente en su espalda palpitaba con fuerza. La propuesta era absurda y peligrosa, pero en ella había una promesa, la de no volver a ser tratada como mercancía. Miró a su padre, luego a la multitud y finalmente a Takuma. Con un gesto lento se puso de pie, tambaleante, y asintió. El pequeño Nicolás, sin ser invitado, siguió los pasos de ambos. Nadie lo detuvo. Para la mayoría era un huérfano insignificante. Pero él sabía que, en esa decisión, se jugaba algo más que un cambio de compañía. Se trataba de su única oportunidad de sobrevivir. La plaza quedó en silencio mientras la figura del apache, la joven y el niño, se alejaban bajo el resplandor rojizo del atardecer. El eco de sus pasos se mezclaba con las campanas que sonaban desde la iglesia, como si anunciaran no una despedida, sino el inicio de algo nuevo. Don Esteban observó cómo se alejaban. La furia le consumía, pero también un extraño alivio. Había evitado que su hija siguiera desafiándolo en público, aunque en el fondo sabía que había abierto una herida imposible de cerrar. Doña Jacinta, con el abanico golpeando su palma, murmuró a las mujeres que la rodeaban: «Esto no quedará así. Si dejamos que esta muchacha se libre de su destino, mañana nuestras hijas harán lo mismo». El veneno de sus palabras se extendió como humo entre la multitud. Mientras tanto, en las afueras del pueblo, Takuma conducía a Mariana y a Nicolás hacia el desierto. El sol moría en el horizonte, y la oscuridad traía consigo el frío de la noche. Mariana, aún tambaleante, miró hacia atrás una última vez. San Miguel de las Rocas se desdibujaba entre la polvareda. No sabía qué le esperaba al otro lado, pero sí sabía que había cruzado un umbral. Ya no volvería a ser la misma. Takuma caminaba en silencio.
pero en su mente ardían imágenes del pasado, la pérdida de su aldea, las llamas, los cuerpos, los gritos. Miró a la joven y al niño, y comprendió que, aunque no lo hubiera buscado, el destino lo había puesto de nuevo frente a la posibilidad de proteger una vida. El desierto se extendía infinito, como un libro en blanco, y en esa inmensidad comenzaba una historia marcada por la dignidad, el dolor y la esperanza. El desierto de Sonora se desplegaba como un mar interminable de arena y piedras. El sol, aún en su descenso, seguía abrasando con un calor despiadado que hacía arder la piel y secaba los labios. Takuma caminaba al frente con paso firme, conocedor de cada señal en la tierra, mientras Mariana y Nicolás lo seguían tambaleantes. El aire olía a polvo y a fatiga, y cada sombra que aparecía sobre la arena era un espejismo que desaparecía al intentar alcanzarla. Mariana, con la espalda aún sangrante por los azotes, apenas podía sostenerse. Sus pasos eran pesados, pero se negaba a pedir ayuda. Sabía que mostrarse débil ante su padre había significado la humillación. Mostrarse débil ahora, frente a este apache desconocido, era un temor que no podía permitirse. Sin embargo, su cuerpo la traicionaba. El dolor la hacía jadear y cada tanto debía detenerse para recobrar el aliento. Takuma la observaba de reojo sin detener el paso. No decía nada, pero en su interior reconocía esa terquedad. Era la misma que había visto en los guerreros de su pueblo, en las madres que huían con sus hijos a la espalda, negándose a caer aunque la tierra les quemara los pies. El niño, Nicolás, se aferraba a un trozo de tela que Mariana le había dado para secar las lágrimas. Sus pies descalzos estaban llenos de polvo y pequeñas heridas, pero no se quejaba. Había aprendido, en su corta vida, que quejarse no cambiaba nada. Solo mantenía la vista fija en Mariana, como si ella fuese su único refugio. El viento comenzó a soplar más fuerte. Primero, una brisa áspera que levantaba pequeños remolinos de arena. Luego, un rugido más intenso que hizo que el cielo se tiñera de un gris amarillento. Takuma levantó la mano y detuvo a los otros. «Se acerca una tormenta», dijo con voz grave. «Debemos encontrar refugio». Sus ojos recorrían el horizonte hasta que divisó una formación rocosa que emergía como un muro oscuro entre la inmensidad del desierto. Señaló hacia allí y aceleró el paso. La tormenta de arena no tardó en alcanzarlos. El viento golpeaba con furia, levantando un mar de polvo que cegaba la vista. Mariana se cubrió el rostro con el manto que llevaba al cuello, mientras Nicolás se aferraba a su cintura, temblando. El rugido de la tormenta era ensordecedor, como si 1000 tambores retumbaran a la vez. Takuma, con movimientos rápidos, los condujo hasta una grieta en las rocas. Allí encontraron una entrada estrecha que se abría en una cueva oscura. Los empujó hacia adentro justo cuando la arena comenzaba a morder como cuchillas sobre la piel. En la penumbra, el silencio era casi total. Solo se escuchaban los latidos acelerados de los tres, mezclados con el eco lejano de la tormenta, azotando la entrada. Mariana se dejó caer contra la pared rocosa, agotada. Sentía que la espalda ardía como si llevara fuego bajo la piel. El niño se acurrucó a su lado, temblando aún. Takuma se sentó frente a ellos, en silencio. Con movimientos lentos, sacó de su morral un odre de agua y lo extendió hacia Mariana. Ella dudó unos segundos, desconfiada, pero finalmente bebió. El agua tibia le supo a salvación. Luego lo ofreció a Nicolás, quien lo bebió con avidez. El apache los observó sin apartar la mirada. No veía a una joven caprichosa, como la describían los rumores del pueblo, sino a una mujer herida que había desafiado un destino impuesto.
Tampoco veía a un niño insignificante, sino a un pequeño que había encontrado, contra toda lógica, la valentía de seguirlos. Mariana, con la voz aún quebrada, preguntó: «¿Por qué me defendiste? ¿Qué ganas tú de enfrentarte a mi padre?». Takuma permaneció en silencio un largo momento, como si las palabras le costaran salir. Finalmente respondió: «Porque ya vi demasiadas veces cómo los hombres se creen dueños de la vida de otros, y no podía quedarme callado otra vez». La luz de la fogata improvisada iluminó las cicatrices en su rostro y en sus brazos. Mariana las miró con atención, comprendiendo que aquel hombre había vivido dolores que no alcanzaba a imaginar. «¿Perdiste a alguien?», susurró. Takuma bajó la vista. «A todos. Mi aldea fue arrasada hace 3 años. Mi esposa y mi hijo murieron entre las llamas. Desde entonces camino solo». Un silencio pesado llenó la cueva. Nicolás, que escuchaba en silencio, se acurrucó más cerca de Mariana, como si temiera que un destino parecido los alcanzara. Mariana lo abrazó instintivamente, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su dolor no era solo suyo. Había otros que cargaban heridas tan profundas como las suyas. La tormenta fuera rugía con fuerza, pero dentro de la cueva se había encendido algo distinto, un hilo invisible que comenzaba a unir sus vidas. Takuma, con voz baja, agregó: «Si decides seguir conmigo, el camino será duro. El desierto no perdona, y los hombres de tu pueblo no olvidarán, pero al menos serás libre de elegir tu paso». Mariana lo miró fijamente. Su corazón latía con miedo, pero también con una esperanza que nunca había sentido en San Miguel. Por primera vez, la palabra libertad parecía tener un rostro y un camino. La tormenta comenzó a amainar, entrada la noche. Afuera, la arena se acumulaba como dunas recién nacidas. Dentro de la cueva, el silencio se volvió más sereno. Mariana se recostó junto al niño, cubriéndolo con su manto. Mientras él se quedaba dormido, ella permanecía despierta, mirando el fuego que chisporroteaba. Sus pensamientos la llevaban una y otra vez a la plaza, a los ojos fríos de su padre, al látigo que desgarraba no solo su piel, sino el vínculo que los unía. Pero también volvían a la voz de Takuma, firme y grave, que le había abierto una puerta hacia otro destino. Takuma, sentado frente a las llamas, observaba en silencio a la joven y al niño dormidos. En su interior, algo que creía muerto comenzaba a agitarse. La necesidad de proteger, de cuidar, de no caminar solo. El eco de la tormenta se fue apagando lentamente hasta convertirse en un susurro lejano. La cueva quedó envuelta en una penumbra tranquila. Takuma cerró los ojos, consciente de que aquella noche era el comienzo de algo más grande que él. Y aunque no lo sabía aún, el amanecer traería no solo un nuevo día, sino también la semilla de esperanza que comenzaría a germinar en el corazón de los tres. El amanecer llegó silencioso, como si el desierto quisiera ofrecerles un respiro tras la furia de la tormenta. La arena aún olía a humedad y polvo levantado, y el cielo se pintaba de tonos dorados y rosados que contrastaban con la dureza de las rocas. Takuma fue el primero en ponerse de pie. Se movía con la cautela de un cazador, acostumbrado a no dejar huellas innecesarias. Mariana abrió los ojos poco después. Tenía el rostro cansado, la espalda ardía todavía bajo la tela áspera de su vestido, pero algo en ella había cambiado. Ya no era la muchacha sometida a los designios de su padre, sino una mujer que comenzaba a intuir su propio camino. Al voltear, vio a Nicolás dormido, con la cabeza apoyada sobre su regazo. Le acarició el cabello con suavidad, descubriendo que, pese a la penuria, el niño había encontrado un rincón de paz junto a ella.
Takuma los observó desde la entrada de la cueva. La luz de la mañana iluminaba su perfil marcado, y en sus manos sostenía un pequeño saco de cuero. Se acercó despacio, como si llevara algo sagrado. «Esto es lo más valioso que conservo», dijo en voz baja, mientras se arrodillaba frente a ellos. Mariana lo miró con extrañeza. Takuma abrió el saco y dejó que en su palma cayeran unas cuantas semillas de maíz azul. Brillaban con un tono oscuro, casi violeta, como diminutas gemas arrancadas de la tierra. «Eran de mi esposa», continuó con un temblor apenas perceptible en la voz. «Ella las guardaba con la esperanza de sembrarlas en una tierra nueva, lejos de la guerra. Nunca tuvo la oportunidad». Mariana guardó silencio. Sintió que esas semillas eran más que simples granos. Eran los restos de un sueño interrumpido, el eco de una vida arrancada por la violencia. Nicolás, que ya estaba despierto, se incorporó curioso y las observó con los ojos muy abiertos. «¿Vamos a plantarlas?», preguntó el niño con inocencia. Takuma asintió. «Si encontramos agua, podremos darles vida, y quizá ellas nos den vida a nosotros». Los tres salieron de la cueva. El desierto se extendía como una promesa incierta, pero Takuma conocía las señales ocultas en la arena y las piedras. Guiados por su instinto, caminaron hasta un pequeño arroyo que serpenteaba entre matorrales de mezquite. El agua era escasa, apenas un hilo transparente, pero suficiente para sostener un milagro. Takuma se arrodilló y hundió las manos en la tierra húmeda de la orilla. Mariana, sin esperar indicaciones, se inclinó a su lado. Juntos cavaron con las manos, mientras Nicolás observaba con entusiasmo. El apache depositó las semillas una a una, como si estuviera entregando parte de su alma a la tierra. «Mi pueblo cree que cada semilla guarda un espíritu», explicó Takuma. «Si la tratamos con respeto, crecerá fuerte y nos dará alimento. Pero si la olvidamos, morirá y nos recordará que no supimos cuidar lo que se nos dio». Mariana escuchaba con atención, con los dedos manchados de tierra. De pronto comprendió que aquellas semillas eran un símbolo de lo que ella misma anhelaba. Una nueva vida, frágil pero posible, si encontraba el valor de cuidarla. El niño rompió el silencio con una sonrisa tímida. «Entonces, ¿ahora somos como una familia?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Mariana sintió un nudo en la garganta y Takuma bajó la mirada. Nadie respondió de inmediato, pero los tres lo sabían. Aquel gesto de sembrar juntos los había unido de una forma que iba más allá de las palabras. Mariana colocó una mano en el hombro del niño y dijo con suavidad: «Tal vez no seamos una familia como las demás, pero mientras estemos juntos, nos cuidaremos como tal». Nicolás sonrió ampliamente, y sus ojos brillaron como si acabara de descubrir un tesoro. El sol ya estaba alto cuando terminaron de cubrir las semillas. El calor comenzaba a arder sobre sus cabezas, pero en el interior de cada uno había una frescura nueva, como si hubieran bebido de un manantial secreto. Takuma se levantó y miró hacia el horizonte. Su rostro seguía siendo duro, pero sus ojos tenían un destello distinto. «Debemos seguir», dijo. «La siembra necesita tiempo, y nosotros necesitamos distancia de tu pueblo». Mariana asintió. Aunque la espalda le dolía con cada movimiento, sentía que el peso de sus heridas era más ligero. Había plantado, junto a aquel apache y aquel niño, algo que su padre jamás podría arrancarle: esperanza. Esa tarde caminaron en silencio. El desierto parecía menos hostil, incluso el viento parecía arrullar en vez de castigar. Cada tanto, Nicolás corría unos pasos adelante, recogía una piedra brillante y la mostraba como si fuera un tesoro. Mariana lo observaba con ternura, descubriendo que el niño,
Le despertaba un instinto protector que nunca había conocido. Takuma, aunque no lo decía, sentía lo mismo. Cada sonrisa del pequeño, cada gesto de valentía de Mariana, le recordaban lo que había perdido, y al mismo tiempo, lo que aún podía construirse. Al caer la noche, acamparon junto a unos matorrales. El cielo, cubierto de estrellas, parecía desplegarse como un manto infinito sobre ellos. Alrededor de la pequeña fogata, compartieron un trozo de pan seco y un poco de agua. Mariana, mirando el fuego, habló casi en un susurro. Hoy sembramos algo que no pertenece ni a tu pueblo ni al mío. Pertenece a los tres. Y pase lo que pase, crecerá como testigo de que un día nos atrevimos a elegir. Takuma asintió, sin palabras. Nicolás, ya medio dormido, murmuró. Cuando las semillas crezcan, también creceremos nosotros. El silencio de la noche selló aquellas palabras como una promesa. En la distancia, sin embargo, los ecos de San Miguel de las Rocas no se habían apagado. Rumores y resentimientos seguían extendiéndose, alimentados por la voz venenosa de doña Jacinta. Y aunque ninguno de los tres podía saberlo, la semilla que habían sembrado ese día no solo daría frutos en la tierra, sino también encendería un conflicto que los obligaría a enfrentarse a todo un pueblo. En San Miguel de las Rocas, la noticia de la huida de Mariana con el apache y el niño mestizo se propagó como fuego en hierba seca. En cada esquina del mercado, en cada corredor de la iglesia, las voces repetían versiones distintas del mismo hecho. Unos decían que la muchacha había sido raptada, otros aseguraban que había escapado por voluntad propia, y los más atrevidos murmuraban que lo había hecho por amor prohibido. En medio de ese río de rumores se alzaba la figura imponente de doña Jacinta Montemayor. Viuda de un antiguo hacendado, conocía el arte de manipular con palabras tanto como otros conocían el de manejar las armas. Vestida siempre de negro riguroso y con un abanico que golpeaba su palma en cada pausa, se había convertido en la voz que nadie se atrevía a contradecir abiertamente. Aquella tarde convocó a las mujeres del pueblo en el patio de su casa. Bajo el pretexto de rezar un rosario por las almas descarriadas, reunió a más de 20 vecinas, desde ancianas encorvadas hasta jóvenes esposas que obedecían más por miedo que por devoción. El murmullo de las oraciones se desvaneció cuando doña Jacinta cerró de golpe su abanico y habló con voz clara. «Hermanas, no estamos aquí solo para rezar. Estamos aquí porque lo que ocurrió en la plaza es un insulto a cada una de nosotras». Las mujeres intercambiaron miradas inquietas. Jacinta caminaba lentamente entre ellas, como una predicadora que sabe que sus oyentes ya están predispuestos. Si dejamos que una hija desobedezca a su padre en público, continuó, alzando la voz, mañana nuestras propias hijas querrán elegir con quién casarse, y si permitimos que un apache la tome bajo su ala, ¿qué impide que mañana entren en nuestras casas a llevarse lo que quieran? El murmullo creció, mezclando indignación y miedo. Varias mujeres asentían con la cabeza, otras se removían incómodas. Una de ellas, doña Clara, se atrevió a levantar la voz. «Pero, doña Jacinta, ¿acaso no fue el látigo de don Esteban lo que todos vimos?» Mariana protegió al niño. Quizás solo quiso salvarlo. El abanico de Jacinta golpeó el aire con un chasquido. «No seamos ingenuas», replicó con dureza. «Ese niño es la excusa, pero la verdad es que la joven eligió el pecado. Huyó con el apache porque en su corazón ya había deshonra». Las mujeres bajaron la vista, algunas avergonzadas, otras convencidas por el veneno de aquellas palabras. Mientras tanto, en la plaza, el sacerdote padre Aurelio,
preparaba el sermón del domingo. Doña Jacinta había pasado por la sacristía esa mañana, dejando en sus oídos frases cuidadosamente calculadas. Escándalo, pérdida de valores, peligro para las familias decentes. El sacerdote, débil ante la presión de las familias poderosas, repitió sin cuestionar. El demonio se disfraza de libertad, predicó desde el púlpito. Lo que muchos llaman valentía, en verdad es rebeldía contra las leyes de Dios y de los padres. La muchacha Valdés no es un ejemplo a seguir. Es un recordatorio de que, si abandonamos la obediencia, caeremos todos en la perdición. Los fieles escuchaban en silencio. Algunos hombres apretaban el rosario con más fuerza, convencidos de que debían tomar acción. Varias mujeres lloraban en silencio, no tanto por Mariana, sino por el miedo de ver reflejadas en ella sus propias ansias ocultas de libertad. En las noches siguientes, las reuniones en casa de doña Jacinta se repitieron. Los rumores se volvieron certezas en boca de quienes los repetían, que Mariana era bruja, que el apache había embrujado su voluntad, que juntos planeaban regresar para vengarse del pueblo. Un día, en medio de una de esas reuniones, un joven campesino llamado Rafael, indignado por lo que escuchaba, se levantó. «No es justo», dijo con voz temblorosa. «Yo vi con mis propios ojos cómo don Esteban la golpeaba. La muchacha defendió al niño. Si alguien pecó, fue él». El silencio fue inmediato. Doña Jacinta lo miró con frialdad. «Cuida tus palabras, Rafael. No olvides que don Esteban es quien compra tu maíz cada temporada. ¿Quieres perder tu sustento por defender a una desobediente?» El joven bajó la cabeza, derrotado. Las demás mujeres lo miraron con lástima, sabiendo que nadie podía desafiar a la viuda sin pagar un precio. La hostilidad creció como una marea. Hombres comenzaron a reunirse en la cantina, discutiendo en voz alta sobre restaurar el honor del pueblo. La idea de organizar una partida para perseguir a Mariana y al apache surgió entre tragos de mezcal y golpes de puño sobre la mesa. Doña Jacinta no estaba presente, pero sus palabras ya trabajaban en la mente de cada uno de ellos. El veneno había hecho su efecto. Lo que comenzó como un acto de defensa en la plaza se transformaba ahora, en la conciencia colectiva, en una afrenta imperdonable contra todo San Miguel de las Rocas. Don Esteban, por su parte, se encerraba en su casa. No salía a la plaza, no respondía a las preguntas. En el fondo, sabía que había cedido su autoridad al entregar a su hija al apache, pero no lo admitiría. Prefería dejar que otros tomaran la iniciativa. Su silencio era una forma de complicidad. Mientras tanto, las semillas de odio germinaban en cada esquina del pueblo. Los niños escuchaban a sus madres repetir los rumores. Los ancianos recordaban viejas guerras contra apaches, y los jóvenes veían en la cacería próxima una oportunidad de probar su valentía. La noche en que la luna se alzó redonda y brillante, un grupo de hombres se reunió en secreto en el granero de don Hilario Cordero. Aunque enfermo, el hacendado aún ejercía influencia, y no toleraba que su nombre quedara asociado a una novia fugitiva. «Que no quede duda», dijo con voz áspera. «Iremos por ella, la traeremos de regreso, viva o muerta, y al apache lo colgaremos en la plaza para que todos recuerden lo que ocurre con los forasteros que se atreven a desafiar a San Miguel». Los hombres asintieron, armándose con machetes, viejos rifles y antorchas. El plan estaba decidido. Esa misma noche, en la casa de doña Jacinta, las mujeres rezaban otro rosario, pero detrás de las cuentas y los susurros se escondía un acuerdo silencioso: apoyar a sus maridos e hijos en la expedición que pronto partiría.
El odio se había institucionalizado, disfrazado de virtud. A kilómetros de distancia, Mariana, Takuma y Nicolás descansaban junto a un arroyo, sin imaginar que la sombra de San Miguel se extendía hacia ellos. Mientras ellos habían sembrado semillas de esperanza en la tierra húmeda, en el pueblo germinaban semillas de rencor en los corazones. El choque era inevitable, y muy pronto las dos cosechas, la del odio y la de la esperanza, se enfrentarían en la quebrada de la montaña. La luna se alzaba como un ojo blanco sobre el cielo despejado de Sonora. En las calles de San Miguel de las Rocas, las sombras se movían con sigilo. Hombres cargando rifles antiguos, machetes afilados y antorchas que apenas iluminaban sus rostros endurecidos. La partida de cazadores se había formado en secreto, pero todo el pueblo lo sabía. No había gritos ni celebraciones, solo un silencio cargado de resentimiento, como si la tierra misma aprobara la expedición. Don Hilario Cordero, enfermo pero aún poderoso, había dado la orden en su granero. Desde allí, las palabras se habían propagado como pólvora. Traigan a la muchacha de regreso, viva o muerta, y al apache, colgado en la plaza para ejemplo de todos. Aquellas frases se repetían en la mente de los hombres que marchaban hacia la sierra. Takuma, mientras tanto, no dormía. Había aprendido desde joven que el desierto siempre susurraba señales antes del peligro. Esa noche, el canto de los coyotes se interrumpió de repente, y el viento cambió de dirección como si trajera consigo presagios oscuros. Sus ojos recorrían la montaña que se alzaba frente a ellos, buscando huellas invisibles. Mariana, recostada junto al arroyo, se incorporó con preocupación. «¿Qué sucede?», preguntó en voz baja. «Los hombres del pueblo vienen», respondió Takuma sin apartar la vista del horizonte. «Puedo sentirlos». Nicolás, que dormía a su lado, despertó sobresaltado al escuchar esas palabras. Se aferró a la falda de Mariana como si ya presentara el peligro que se acercaba. Al amanecer, los pasos resonaron en la lejanía. Un grupo de al menos 15 hombres avanzaba entre los matorrales, liderados por Rafael, el campesino que, pese a sus dudas iniciales, había cedido a la presión de los demás. Su rostro reflejaba más miedo que convicción, pero aún así marchaba con el rifle colgado al hombro. «Allí, en la quebrada», dijo uno de los cazadores, señalando las huellas frescas en la arena húmeda. «No pueden estar lejos». Los hombres apretaron los dientes, convencidos de que cumplían un deber. Pero en el fondo, muchos sabían que lo que buscaban no era justicia, sino la confirmación de que aún tenían el poder de controlar los destinos de los demás. Takuma se adelantó colina arriba. Sabía que, si la confrontación ocurría en terreno abierto, estarían perdidos. Pero en la quebrada estrecha, con rocas y pasadizos, podían resistir al menos el tiempo necesario para escapar. Con manos rápidas, recogió ramas secas y piedras, preparando improvisadas defensas. Mariana lo observaba, con el corazón palpitando de miedo. Pero en su interior surgía algo nuevo. No quería huir eternamente. Estaba cansada de ser la que calla, la que obedece, la que soporta. Esta vez, si era necesario, pelearía. Se acercó a Takuma y lo miró con firmeza. «Enséñame qué debo hacer. No me esconderé más». El apache la miró en silencio durante unos segundos. En sus ojos vio la misma determinación que alguna vez había visto en su esposa, cuando defendió a su hijo de los soldados. Asintió lentamente y le entregó una piedra afilada. «No temas al arma, teme al silencio que deja la cobardía». Los cazadores se acercaban. El sonido de sus pasos resonaba en la quebrada, acompañado por el crepitar de las antorchas. El eco multiplicaba cada voz.
cada movimiento, como si fueran una multitud imparable. Nicolás se escondió tras una roca, pero antes miró a Mariana con los ojos llenos de lágrimas. «No quiero que te hagan daño», susurró. Ella lo acarició con ternura en la mejilla. «No me harán daño mientras tú estés conmigo». Las palabras parecieron darle fuerza al niño, que dejó de temblar y apretó los puños con decisión infantil. La primera flecha improvisada de Takuma silbó en el aire y se clavó en el suelo frente a los cazadores. El grupo se detuvo de golpe, sorprendido. Rafael levantó la antorcha y gritó: «¡Salgan de sus escondites! ¡No pueden escapar!». Mariana respondió desde lo alto de una roca, su voz clara y firme: «No soy propiedad de nadie. No regresaré como esclava a San Miguel». El eco de sus palabras se extendió por la quebrada como un trueno. Los cazadores se miraron entre sí, inseguros. Aquella no era la voz de una fugitiva temerosa, sino la de alguien que se había liberado. La tensión estalló. Algunos hombres dispararon sus rifles, otros avanzaron con machetes en alto. Takuma se movió como una sombra, golpeando con precisión, desviando armas, empujando cuerpos contra las rocas. Mariana, con la piedra en la mano, defendía con valentía el lugar donde se escondía Nicolás. En medio del caos, el niño salió de su refugio y con lágrimas en los ojos gritó: «Ella me salvó cuando nadie más lo hizo. Ella es la única que me dio un nombre y un lugar». Sus palabras resonaron más fuertes que cualquier disparo. Rafael, que lo escuchó, bajó lentamente el rifle. En su rostro apareció la duda. ¿De verdad estaban persiguiendo a una criminal o a alguien que solo buscaba vivir con dignidad? El combate no duró mucho más. Algunos hombres, conmovidos por las palabras del niño y la valentía de Mariana, comenzaron a retroceder. Otros, temiendo la furia de Takuma, huyeron por los pasadizos de la quebrada. Solo unos pocos permanecieron, pero pronto comprendieron que no lograrían nada más que mancharse las manos de sangre inocente. Finalmente, la quebrada quedó en silencio. Los cazadores se habían dispersado, derrotados no solo por las armas, sino por la fuerza de una verdad que no podían callar. Mariana respiraba agitada, con las manos manchadas de tierra y sangre, pero en su mirada no había miedo. Había descubierto que podía luchar, que podía gritar su verdad aunque el mundo entero intentara acallarla. Takuma la observó con respeto. «Hoy no vencimos con armas, sino con valor. Pero recuerda, ellos volverán. El odio no se rinde fácilmente». Mariana asintió. Lo sabía, y aunque el cuerpo le dolía, su espíritu estaba más firme que nunca. Al caer la tarde, los tres regresaron al arroyo donde habían sembrado las semillas. La tierra aún guardaba la huella de sus manos. Mariana se arrodilló frente a aquel rincón y murmuró: «Que estas semillas crezcan fuertes, como nosotros». Takuma colocó una mano en su hombro. Nicolás, exhausto, se recostó sobre su regazo. En ese instante, los tres comprendieron que no solo compartían un destino, sino también una causa. En San Miguel de las Rocas, mientras tanto, los rumores de la fallida cacería llegaban a oídos de doña Jacinta. Su rostro endurecido no mostraba sorpresa. Al contrario, sus ojos brillaban con una determinación más oscura. Si el pueblo no pudo traerla de regreso, entonces será juzgada públicamente, dijo con frialdad. Que todos vean lo que ocurre con las mujeres que olvidan su lugar. La quebrada amaneció cubierta por una neblina tenue que se enroscaba entre las piedras como un presagio. El aire olía a pólvora gastada y a tierra removida, restos de la confrontación de la noche anterior. Takuma revisaba el terreno en silencio, sus ojos atentos a cada huella que el viento aún no había borrado.
Sabía que el primer enfrentamiento no era el final, sino apenas el comienzo. Los hombres de San Miguel no aceptarían la derrota. Mariana, sentada junto al arroyo, lavaba con cuidado las heridas de Nicolás. El niño trataba de ser valiente, pero cada vez que el agua tocaba sus raspones contenía un gemido. Ella lo consolaba con palabras suaves, descubriendo en sí misma una ternura que no conocía. En ese gesto maternal sentía una fuerza nueva. Ya no se trataba solo de protegerse a sí misma, sino de sostener la vida de aquel niño y también, de algún modo, la esperanza que Takuma había depositado en ella. El apache se acercó y se arrodilló junto a ellas. «Debemos movernos antes del mediodía», dijo con voz grave. «He visto señales de que volverán, y esta vez vendrán más preparados». Mariana lo miró fijamente. «No pienso huir para siempre. Si regresan, enfrentaré lo que venga». Takuma no respondió de inmediato. Sabía que aquella joven había cambiado. De muchacha sometida en la plaza, ahora hablaba con el temple de alguien que había encontrado un propósito. Finalmente, asintió. «Entonces prepárate, porque hoy no será solo un escape, será una batalla». El sol se alzó implacable, derramando su fuego sobre las piedras. Desde lo alto de la sierra, un grupo de hombres descendía con pasos decididos. Eran más que la vez anterior. Al menos 30, armados con rifles, machetes y arcos improvisados. Al frente, con el rostro endurecido, marchaba don Esteban Valdés. No soportaba más la vergüenza de que su hija desafiara su nombre. A su lado, doña Jacinta había convencido incluso a los más renuentes con susurros venenosos sobre el honor y la moral. «Hoy termina la insolencia», murmuró Esteban. «Prefiero verla muerta que seguir soportando la burla de este pueblo». Los hombres lo siguieron en silencio. La quebrada, estrecha y pedregosa, parecía guardarlos como un anfiteatro destinado al juicio. Takuma había escogido el terreno con astucia. Desde las rocas altas preparó defensas con troncos y piedras sueltas que podían caer en el momento oportuno. Mariana, con el rostro firme, se apostó cerca de la entrada junto a Nicolás, que insistía en ayudar cargando piedras más pequeñas. Cuando los cazadores se aproximaron, la tensión era tan espesa que apenas se podía respirar. De pronto, un disparo rompió el silencio. La bala se incrustó en la roca cerca de Mariana, arrancándole astillas que rozaron su mejilla. Entonces, todo estalló. Takuma lanzó un tronco cuesta abajo, que rodó con estrépito, obligando a varios hombres a dispersarse. Desde lo alto, arrojó piedras que golpeaban cascos y brazos, haciendo retroceder a los primeros atacantes. Los disparos resonaban, y el eco multiplicaba el estruendo. Mariana, con una piedra en la mano, gritó desde su posición: «¡No regresaré nunca! Prefiero morir libre antes que vivir de rodillas». Sus palabras hicieron vacilar a algunos que dudaron en avanzar, pero otros, enfurecidos, se lanzaron contra las defensas. La lucha se volvió caótica. Hombres y mujeres del pueblo, arrastrados por el miedo y la obediencia, se enfrentaban a la valentía desesperada de 3 fugitivos. Takuma peleaba con la agilidad de un guerrero, desviando machetes, derribando adversarios con la fuerza de sus brazos endurecidos por la vida en la sierra. Mariana defendía la entrada de la cueva, lanzando piedras y gritando con una fuerza que sorprendía incluso a sus atacantes. Cada palabra suya era como un dardo contra el silencio impuesto por generaciones. En medio del caos, Nicolás corrió hacia adelante para detener a un hombre que alzaba el machete contra Takuma. «¡No lo mates!», gritó, interponiéndose. El atacante se detuvo, conmovido al ver al niño, y bajó el arma con vacilación.
Ese instante de humanidad permitió a Takuma desarmarlo sin herirlo. El combate no fue una victoria clara. Poco a poco, los cazadores retrocedieron, no por falta de armas, sino porque la certeza comenzó a resquebrajarse en sus corazones. ¿De verdad estaban defendiendo el honor? ¿O solo obedecían al miedo? Las palabras de Mariana, los ojos del niño y la resistencia del apache los habían hecho dudar. Finalmente, los hombres comenzaron a retirarse, arrastrando a los heridos y maldiciendo entre dientes. Don Esteban, con el rostro desencajado por la rabia, gritó: «¡Esto no ha terminado, Mariana! Te juro que pagarás por tu desobediencia». Su voz retumbó en la quebrada mientras se alejaba, dejando tras de sí un silencio cargado de presagios. Mariana cayó de rodillas, agotada. La sangre le manchaba las manos, pero en sus ojos había un brillo de fuego. Takuma la ayudó a levantarse, y por un instante sus miradas se encontraron con una mezcla de respeto y algo más profundo, difícil de nombrar. «Resistimos hoy», dijo Takuma, «pero volverán. Esta vez no se conformarán con cazarnos en silencio. Buscarán humillarnos ante todos». Mariana asintió. En su interior sabía que lo que se había iniciado ya no podía detenerse. El pueblo entero se había convertido en juez de su destino. Nicolás, aún temblando, se abrazó a ella. «¿Nos van a atrapar?» Mariana lo estrechó con fuerza. «Quizá, pero no podrán quitarnos lo que ya hemos sembrado». Mientras el sol descendía y teñía de rojo las montañas, los tres comprendieron que el próximo encuentro no sería en la soledad de la sierra, sino en el corazón del pueblo. Un juicio público se acercaba, y allí no solo se decidiría su destino, sino también el de todas las mujeres que alguna vez habían callado su rebeldía. El sol de Chihuahua caía a plomo sobre la plaza de Santa Rosalía del desierto. El aire reverberaba entre los muros de adobe, y el silencio de la multitud era apenas roto por el crujido de los rifles al ser acomodados en los brazos de los hombres del alcalde. Don Rogelio Castañeda avanzaba al frente, con el rostro duro, acompañado por Salvador Aguirre, que caminaba como un toro enardecido, y Martín Galván, cuyo látigo colgaba de la cintura como una amenaza muda. Tras ellos, una docena de soldados locales, con uniformes polvorientos y botas gastadas, cerraban la marcha. Frente a la iglesia, Isabela Montoya aguardaba, erguida, con la cabeza descubierta y el cabello al viento. No estaba sola. A su lado se encontraba Nahuel, guerrero chiricahua, y detrás de ambos se agrupaban Yaretsi y varias mujeres apache, Citali y Naira entre ellas, que habían decidido acompañarla. La tensión era tan espesa que parecía poder cortarse con un cuchillo. Los murmullos de los vecinos llenaban el aire como un enjambre. Muchos habían acudido por curiosidad, otros por miedo a ser señalados como cómplices si se quedaban en casa. En las primeras filas se encontraban Lucía Herrera, con los ojos brillantes de emoción, y Diego Romero, el comerciante, que miraba a Isabela con la preocupación de un hermano. «Isabela Montoya», tronó la voz del alcalde don Rogelio, «este pueblo exige tu retorno. Has deshonrado la memoria de tu difunto esposo y puesto en peligro la paz de Santa Rosalía al unirte con bárbaros apaches. Vuelve a tu casa bajo la protección de Salvador Aguirre o atente a las consecuencias». Un murmullo de aprobación y desaprobación recorrió la multitud. Salvador dio un paso adelante, con el rostro deformado por la ira. «No habrá más esperas», escupió. «Esa mujer será mía, lo quiera o no». Isabela lo miró fijamente. Su voz, firme y clara, retumbó contra las paredes encaladas de la plaza. «No soy posesión de nadie, ni de mi padre, ni de este alcalde, ni de ti, Salvador Aguirre. Soy dueña de mi vida,
y la entrego solo a quien respete mi libertad. El silencio se hizo pesado. Varias mujeres del pueblo alzaron la vista, sorprendidas por la osadía de aquellas palabras. Lucía sintió que el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Salvador enrojeció. Dio un paso más, pero antes de que hablara, Nahuel levantó la voz. Ella habló con verdad, dijo en un castellano quebrado pero firme. En mi pueblo, mujer no es mercancía. Mujer camina libre o no camina. Martín Galván se adelantó, sacudiendo el látigo como si el recuerdo de la plaza aún lo alimentara. «¡Basta de insolencias!», rugió. «Una mujer que desafía al consejo merece azotes hasta aprender su lugar». La multitud se removió, inquieta. Fue entonces cuando Padre Ignacio, que hasta entonces había permanecido a un lado de la iglesia, dio un paso al frente. Sus manos temblaban, pero su voz salió clara, atravesada por la lucha interior que llevaba semanas ardiendo en su conciencia. «¡No más!», exclamó. «He leído las Escrituras, y en ninguna parte dice que la mujer deba ser esclava de la violencia ni del capricho de los poderosos. La libertad que Dios dio al hombre, también la dio a la mujer». Un murmullo de asombro recorrió la plaza. Diego Romero sonrió con un alivio contenido. Lucía no pudo evitar aplaudir tímidamente, aunque su madre trató de bajar su mano con brusquedad. El alcalde frunció el ceño. «Padre Ignacio, recuerde que su deber es sostener el orden, no sembrar rebeldía». «Mi deber», replicó el sacerdote, con los ojos encendidos, «es sostener la verdad. Y la verdad es que aquí no se juzga a Isabela, sino a nuestra propia cobardía». Salvador no aguantó más. Con un rugido sacó el revólver de su cinturón y apuntó a Isabela. «Si no vienes por voluntad, vendrás muerta». Un grito ahogado recorrió la plaza. Lucía tapó su boca con las manos. Diego se lanzó hacia adelante, pero no alcanzaría a tiempo. Nahuel se interpuso con la rapidez de un halcón. En un movimiento seco, arrojó su cuchillo, que se clavó en el suelo frente a los pies de Salvador. Sus ojos negros centellearon como brasas. «Da un paso más y será tu último». Los soldados levantaron sus rifles, tensos como cuerdas de arco. La violencia estaba a punto de desatarse. Entonces Isabela alzó ambas manos, no en rendición, sino en desafío. «Mírenme bien», gritó. «Me quisieron quebrar a golpes, y no pudieron. Me quisieron humillar en la plaza, y no pudieron. Hoy intentan callarme con armas, pero tampoco podrán. Yo soy libre, y cada mujer que me escucha sabe en su corazón que también lo es». Su voz resonó como un trueno. En la multitud, algunas mujeres comenzaron a llorar, otras a asentir con la cabeza. Lucía, temblando, dio un paso adelante y gritó con toda su fuerza. «¡No la toquen! ¡Isabela tiene razón!». La plaza entera quedó suspendida entre dos respiraciones. Salvador apretaba el gatillo con los dientes rechinando, pero notó que varios soldados bajaban sus rifles, confundidos por las palabras del sacerdote y por el murmullo creciente de la multitud. Diego Romero se interpuso entre los hombres armados y las mujeres que empezaban a agruparse frente a Isabela. Don Rogelio, viendo cómo el control se le escapaba, trató de imponer su voz. «¡Basta! ¡Esto es sedición! ¡Obedezcan a la autoridad!». Pero sus palabras sonaron huecas frente al eco poderoso de la multitud que empezaba a agitarse. Nahuel levantó su lanza apache y señaló a Salvador. «Hombre que busca dominar con miedo ya está muerto por dentro. No merece obediencia». La tensión alcanzó su clímax. Salvador, furioso, apretó el gatillo. El disparo estalló, rebotando contra los muros de adobe. Pero el tiro salió desviado. Padre Ignacio, en un impulso inesperado, había golpeado el brazo del agresor, desviando la bala hacia el cielo. El silencio que siguió fue absoluto.
Salvador quedó paralizado, desarmado por el gesto del sacerdote. Los soldados, confundidos, no sabían a quién obedecer. Isabela se adelantó un paso. Miró a los ojos al hombre que había querido someterla y dijo con voz baja, pero firme: «No temo ya tu violencia. Mi vida no te pertenece». Salvador bajó la vista, humillado, mientras el murmullo de la multitud crecía como un oleaje que amenazaba con desbordarse. Don Rogelio, viendo que no podía contener más la situación, dio la orden de retirada con un gesto brusco. Los soldados obedecieron a regañadientes. Salvador fue apartado por Martín Galván, que mascullaba maldiciones. Cuando la partida se alejó, la plaza estalló en un clamor de voces. No eran gritos de victoria, sino un murmullo inquieto, mezcla de miedo, esperanza y desconcierto. Las mujeres se miraban entre sí con un brillo nuevo en los ojos. Isabela respiró hondo, sintiendo el peso de la batalla que acababa de librar, no con armas, sino con palabras. Sabía que aquello no había terminado, pero también sabía que algo había cambiado para siempre en Santa Rosalía del Desierto. Nahuel se colocó a su lado, y juntos, rodeados por Yaretsi, Citali y Naira, se retiraron de la plaza bajo la mirada atónita de todo el pueblo. Padre Ignacio los siguió con paso lento, mientras Diego y Lucía se quedaron en la multitud, con el corazón latiendo al ritmo de una semilla recién plantada. Porque aquel día, bajo el sol implacable del desierto, había germinado algo más fuerte que el miedo, la certeza de que la libertad no se concede, se conquista. El amanecer en la sierra de Chihuahua parecía distinto aquel día. El sol, al asomarse tras las montañas, pintaba el horizonte de tonos dorados y encendidos, como si la tierra misma celebrara un nacimiento. El aire olía a mezquite y a promesa. Isabela Montoya contemplaba el valle desde la ladera donde se alzaba la aldea apache. A su lado, Nahuel permanecía en silencio, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada fija en la lejanía. Abajo, entre los matorrales y las casas de adobe y madera, la comunidad se preparaba para un día especial. Yaretsi, la curandera, había convocado a todos: ancianos, guerreros, mujeres y niños. Isabela había dormido poco. Aún sentía el eco de lo sucedido en Santa Rosalía del Desierto, la plaza llena de voces, los rifles apuntando, la dignidad de Padre Ignacio, el temblor de Lucía al gritar su nombre. Aún escuchaba el disparo que casi cegó su vida. Y, sobre todo, el silencio denso que siguió cuando su voz resonó proclamando su libertad. Sabía que ese capítulo estaba cerrado. No volvería a la plaza, ni al látigo, ni al mandato de un alcalde o de un pretendiente indeseado. Pero también sabía que su historia no podía terminar solo en la negación. Debía transformarse en afirmación. «¿Estás lista?», preguntó Nahuel, con su tono grave y sereno. Ella asintió. Su corazón latía rápido, no de miedo, sino de expectación. En el centro de la aldea, Yaretsi esperaba junto al fuego ceremonial. Vestía un manto bordado con figuras geométricas que simbolizaban el sol y las montañas. A su alrededor, mujeres como Citali y Naira entonaban cánticos en lengua chiricahua. El humo del copal ascendía en espirales hacia el cielo limpio. Los apaches se reunieron en círculo. Nahuel tomó la mano de Isabela y la condujo hasta el centro. Los niños observaban con ojos grandes. Los ancianos murmuraban plegarias antiguas. Yaretsi levantó una rama encendida y habló. Hoy recibimos en nuestro círculo a una mujer que desafió el miedo. Vino a nosotros herida y humillada, y aquí encontró respeto y fuerza. Hoy la nombraremos Hermana de las Montañas, para que camine entre nosotros con el mismo derecho que cualquiera. Isabela bajó la mirada, emocionada.
Jamás imaginó que un pueblo que no era el suyo le otorgara un lugar, no por obligación, sino por reconocimiento. Yaretsi marcó con ceniza su frente y sus palmas. Luego le ofreció un collar hecho de cuentas de hueso y turquesa. «Estas piedras hablan de resistencia», dijo. «Cada una guarda la memoria de quienes lucharon antes que tú». Cuando Isabela recibió el collar, las voces de las mujeres se elevaron en un canto profundo. Naira colocó una manta sobre sus hombros. Citali la abrazó con fuerza y Nahuel, con un gesto solemne, pronunció: «Ahora eres nuestra hermana, y como hermana eres libre». Las lágrimas brotaron de los ojos de Isabela. Nunca unas palabras habían tenido tanto peso. El resto del día transcurrió en celebración. Los niños bailaban alrededor del fuego. Los hombres compartían carne asada y agua fermentada. Las mujeres pintaban símbolos de protección en los brazos de Isabela. Era una fiesta sencilla, pero en ella había más verdad que en todas las procesiones y misas que había presenciado en Santa Rosalía. Al caer la tarde, Isabela se apartó hacia la ladera. Necesitaba silencio. Desde allí vio, en la distancia, las casas blancas de su antiguo pueblo, apenas un punto entre el desierto. Pensó en Lucía, en Diego, en Padre Ignacio. Sabía que quedarían atrás enfrentando murmuraciones y represalias, pero también sabía que algo había cambiado. La semilla estaba sembrada. Cada palabra suya en la plaza había encendido una chispa en los corazones de los jóvenes, y ninguna amenaza podría apagarla del todo. Nahuel se acercó y se sentó junto a ella. «Miras al pueblo como quien mira a un fantasma», dijo. «Allí enterré una vida», respondió Isabela. «La vida de obediencia, de miedo, de cadenas invisibles. No quiero olvidar a quienes siguen allí, pero ya no soy de ese lugar». El apache asintió. «Mi gente dice que cuando un águila vuela por primera vez, nunca vuelve al nido. Tú ya volaste». Ella sonrió con gratitud, y por primera vez, sin temor ni duda, tomó la mano de Nahuel. No era un gesto de posesión, sino de encuentro. La noche descendió sobre la sierra. En el cielo, las estrellas se desplegaban con claridad inmensa, como un manto de fuego frío. Junto al fuego apagado, los niños dormían acurrucados, las mujeres cantaban en voz baja, y los ancianos contaban historias del origen. Isabela, recostada en la tierra, miró el firmamento. Se sentía ligera, como si hubiera atravesado un umbral invisible. Recordó los azotes, la humillación, el miedo. Recordó también la plaza iluminada por su grito de libertad. Todo aquello la había conducido hasta aquí, hasta este instante de plenitud. En Santa Rosalía, esa misma noche, Lucía Herrera escribía en secreto en un cuaderno escondido, bajo su almohada. Isabela habló por todas nosotras. Algún día también yo me alzaré. Diego Romero, en su tienda, cerraba la puerta con cuidado y pensaba en cómo sostener con valentía la palabra que había defendido. Y en la sacristía, Padre Ignacio rezaba, no por la obediencia de las mujeres, sino por la fuerza de que ninguna volviera a ser tratada como esclava. La historia no terminaba en Isabela, lo intuía. Lo suyo era apenas el comienzo. Al amanecer, Nahuel la despertó suavemente. Juntos subieron hasta un risco desde donde se veía el horizonte abierto. El desierto se extendía como un mar de arena y roca, iluminado por la primera luz. «¿Qué ves?», preguntó él. Isabela respiró hondo. «Veo un camino. No sé a dónde lleva, pero sé que quiero recorrerlo». Nahuel sonrió. «Entonces caminemos juntos». Se levantaron y, tomados de la mano, contemplaron el sol que ascendía majestuoso. Abajo, la aldea despertaba con cantos y humo de hogueras. Arriba, el cielo parecía abrirse como un libro en blanco. Isabela sintió que algo en su interior
renacía. Ya no era la viuda resignada de Santa Rosalía del desierto, ni la víctima de un castigo público. Era la hermana de las montañas, una mujer libre que había conquistado su voz y su destino. Y mientras la luz bañaba sus rostros, comprendió que la libertad de las mujeres nunca sería un regalo concedido desde arriba. Era una llama que cada una debía encender con su propia vida. La historia de Isabela Montoya terminaba allí, en aquel amanecer de la sierra. Pero también, en ese mismo instante, comenzaban muchas otras. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.